Según un estudio de la Universidad Católica Argentina, solo el 35% de los niños argentinos tuvieron garantizada la alimentación en 2018. En Aldeas Infantiles SOS Argentina trabajan desde hace más de 40 años para favorecer el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en un entorno familiar protector y para que puedan ejercer sus derechos. La Convención de los Derechos del Niño nos reta a los estados a cumplir todos los derechos. No hay un derecho más importante que otro. Sin embargo, el cimiento del derecho a la alimentación es elemental para el cumplimiento del resto de los derechos. Entonces, el Estado como tal debe trabajar en esto. ¿Desde dónde? Desde la generación de políticas públicas que efectivamente impacten en el ejercicio pleno de este derecho. En Argentina el mayor problema de alimentación está relacionado con la malnutrición de niños, niñas y adolescentes. Claramente esto proviene de la situación que viven las familias que se encuentran en la pobreza. Pensemos que en Argentina más del 53% de los niños y las niñas viven en situación de pobreza. Si a esto le agregamos que el 13% de los niños a menudo pasan hambre, quiere decir que la situación aún es más grave. A partir de allí podemos hablar de otros derechos vulnerados específicos, no solamente el derecho a la educación, el derecho a la estimulación temprana que tiene un niño o una niña, sino también el incumplimiento del derecho a la salud, que es un derecho básico para cada niño y cada niña. Médicos del Mundo es una organización no gubernamental humanitaria e internacional del campo de la salud colectiva. Su sede de Argentina es la única delegación en América del Sur de la Red Internacional Médicos del Mundo que lucha por el derecho a la salud de los pueblos en más de 70 países. Yo creo que en Argentina 2019, si hoy me preguntaran cuál es la problemática de la alimentación hoy aquí, diría que se viola el derecho humano a la alimentación por 2 o 3 razones esenciales. La primera, porque el acceso físico a la alimentación está vulnerado, porque no llega a los sectores de menores ingresos, la inflación es desmesurada y sobre todo esa inflación se hace sentir en especial en los productos básicos de nuestra canasta. Por el otro lado, creemos que se viola el derecho a la alimentación porque siendo un país productor de alimentos, nos hemos convertido en un país productor de commodities y porque el producto final, que es el plato que llega a nuestra mesa, está envenenado o está fumigado. Y finalmente, se viola también el derecho a la información porque no sabemos qué es lo que comemos. No solamente porque el etiquetado no responde a las pautas mínimas para la comprensión del común de la gente, sino porque cuando es visible, después de utilizar un microscopio, nos encontramos con la terminología de siglas químicas que lo único que están diciendo es que tienen aditivos, no dice otra cosa. Y nos encontramos de pronto que la leche no es leche, que el queso de rallar no es tal, que el dulce de leche es una pasta dulce y cosas por el estilo. El derecho a la alimentación prevé el acceso a una alimentación saludable, adecuada, por todos y todas, en cualquier etapa de la vida. Y eso es responsabilidad del Estado garantizarla, garantizando 2 o 3 cuestiones fundamentales. El acceso físico, el acceso económico, la disponibilidad de los alimentos, la sustentabilidad y la adecuación a las etapas fisiopatológicas que estén atravesando. Mientras en 2010 el porcentaje de niños que asistía a comedores era del 17,4%, en 2017 subió a 35,8%, alcanzando el 40% en el tercer trimestre de 2018 en el conurbano. Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria internacional que brinda asistencia médica a poblaciones víctimas de catástrofes de origen natural o humanas, de conflictos armados, de epidemias y de enfermedades olvidadas, sin ninguna discriminación por etnia, religión o ideología política.
La desnutrición es uno de los grandes problemas del mundo a los cuales tenemos como prioridades. Hay muchas definiciones de desnutrición, pero básicamente es una carencia de los nutrientes, tanto proteínas como calorías, como vitaminas, que llevan a una afectación tanto en las funciones diarias como en el crecimiento, porque se da básicamente en niños. Cualquier interrupción, sea desde conseguir el alimento, ingerirlo o metabolizarlo, se considera causa de desnutrición. Es una patología grave que puede costar la vida. En muchos casos no es letal, pero trae consecuencias, desde lo físico, baja talla, debilidad, somnolencia, desde lo psicológico, porque bueno, el desnutrido está apático, está débil, no tiene energía para sus actividades diarias, y también desde lo social, porque al estar débil y no tener fuerza para hacer sus tareas diarias, tiene también una afectación de su vida de relación cotidiana. Muchas de estas cosas no se ven en lo inmediato, en el desnutrido agudo, sino que se ven a mediano largo plazo. Bueno, nosotros, como Médicos Sin Fronteras, nos focalizamos sobre todo en lo que es la desnutrición aguda severa, que es el tipo más grave de desnutrición. Hay varios tipos de desnutrición. Tenés leve, moderada y grave, según la gravedad. Puede haber predominantemente desnutrición calórica o de proteínas, o sea, hay varios tipos. La que tratamos nosotros, que es la que consideramos más importante desde el punto de vista de lo médico, es la desnutrición aguda severa, que es cuando el organismo pierde un porcentaje tal de calorías, digamos, que le impide el funcionamiento diario. Esto está dado por valores de peso y de talla. Cuando el paciente pesa menos de lo que debiera para su talla, cuando pasa cierto umbral, hablamos de desnutrición severa. Cuando está entre otros umbrales, puede ser moderada y menos es leve. Y las causas de la desnutrición son múltiples, no te podría enumerar una o dos, son múltiples causas que conllevan al estado final de desnutrición. Desde causas económicas, de accesibilidad de alimentos, sociales, a veces por desconocimiento de qué alimento es mejor que el otro. En los contextos donde trabajamos no se tiene acceso más que a un tipo de alimento, pero a veces hay acceso, pero no hay información sobre cuál es el indicado. Mayormente donde trabajamos el problema principal es la carencia, es la falta de acceso. Y en última instancia, una vez que está establecida la desnutrición, también hay una importante barrera en los entornos donde trabajamos para llegar a la atención médica. Y hay otro factor que empeora la situación, que es todas las enfermedades concomitantes. Todos estos chicos en estas situaciones sufren o de malaria, o de parasitosis intestinales, o de esquistosomiasis. Son enfermedades que potencian la desnutrición. Se me pregunta generalmente o en forma habitual cuáles son los efectos de una mala nutrición. Y yo diría en primer término los efectos de la salud. Y en especial en las zonas, vuelvo a hablar de la población vulnerable. Son los niños, son las madres, las embarazadas, son las mujeres de edad avanzada. Entonces, en estos momentos que tenemos ya las encuestas de factores de riesgo y las encuestas de nutrición, nos están demostrando el aumento en especial del sobrepeso y la obesidad, que esconde también carencias de nutrientes, de malnutrición en realidad, así como un porcentaje bastante elevado de niños que muestran su desnutrición crónica por el acortamiento de la talla, por ejemplo, ¿no? Y así como también el aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, en especial la diabetes, que se ha elevado mucho en estos últimos años, vinculadas con esta situación, porque esta obesidad y sobrepeso se está dando sobre todo en los sectores más pobres y en los niños y en los adolescentes. ¿Qué sería lo que comen en este momento? ¿Qué es lo que comen los que comen, diríamos mejor? Entonces, las organizaciones internacionales están señalando que por primera vez en la historia de la humanidad, digamos, coexisten la desnutrición y la carencia de nutrientes con el sobrepeso y la obesidad. Y señalan perfectamente cuál es la causa. Y la causa, se señala, es el aumento exponencial del consumo de alimentos que son altamente industrializados y que los llamamos ahora ultraprocesados,
que son de alta densidad calórica, son ricos en azúcar, son ricos en grasa, son ricos en sal. Y este aumento de este tipo de alimentos altamente industrializados ha dado lugar a una modificación de nuestro patrón alimentario, no solamente en nuestro país, en el resto de América también, que se da el mismo fenómeno. El abandono de los alimentos frescos, el abandono de las elaboraciones simples hechas en la cocina familiar, por estos alimentos preparados, que están listos para servir. La obesidad antes estaba asociada a consumo excesivo, a los ricos, y ahora no. La obesidad precisamente que aparece como problema más serio es la obesidad en la pobreza, precisamente por una mala alimentación. Hay un aumento del sedentarismo también asociado a todo esto. Los chicos que ya no juegan afuera a la pelota o que no salen a los patios, que no salen a las plazas a jugar por problemas de seguridad, por problemas mínimos hasta de iluminación en las calles, pero y que están demasiado tiempo los adultos alrededor del aparato de televisión y los niños, o si no, con los celulares, ¿no? Esto del internet ha bajado muchísimo la actividad física tan necesaria para el desarrollo pleno, en especial de los niños. Cuando hablamos de dieta inadecuada, hablamos de alimentos que los niños ingieren y que no son los correspondientes, necesarios o suficientes para su edad. Esto, cuando lo llevamos a niños y niñas entre 0 y 3 años, es muy delicada la situación. ¿Por qué? Porque estos niños están en desarrollo pleno y si no tienen una buena alimentación, esto dificulta el crecimiento, el desarrollo del niño, no solamente en la parte física, sino también en la parte neurológica. Y esto lo que trae aparejado es que efectivamente el niño no logrará en un futuro su desarrollo pleno. A partir de allí tiene un déficit en el resto de los derechos que los niños y niñas tienen en adelante. Por ejemplo, la educación. Una malnutrición termina en una dificultad clara en el aprendizaje que el niño va a tener en un futuro. Según cifras de 2016 de la Organización Mundial de la Salud, en todo el mundo hay unos 155 millones de niños con retraso del crecimiento a causa de la escasez de alimentos, de una dieta pobre de vitaminas y minerales, de un cuidado infantil inadecuado y de enfermedades. Nuestro accionar se centra fundamentalmente en el desnutrido severo. El desnutrido severo es aquel que tiene un grado elevado de desnutrición. Lo que se hace básicamente es, primero el paciente llega a la consulta, lo que hay que hacer rápidamente es primero un triage para ver el estado general. Rápidamente hay que ver el estado nutricional, que se hace midiendo la talla, y lo que se hace también en terreno donde trabajamos es medir la circunferencia braquial media, que es con una cintita se mide esta parte del brazo y con eso lo que evaluamos es cuánta grasa y masa muscular está perdiendo el paciente y en base a eso ver cuán severa es la desnutrición. Con esos parámetros podemos ya más o menos tener una idea del tipo de desnutrición y después lo que hay que hacer es una evaluación clínica para ver qué otras cosas encontramos o cuál es el estado general, si está alerta o no, si tiene apetito o no, si tiene enfermedades concomitantes o no. Y en base a toda esa información es que se ofrece un tratamiento. Un porcentaje de los pacientes, el gran porcentaje, se puede tratar ambulatorio. Por más que tengan desnutrición severa, si están alerta, pueden ingerir y no tienen enfermedades concomitantes graves, se puede tratar de manera ambulatoria. Quiere decir que no se interna. Hay que hacer un tratamiento con medicamentos y con alimentos específicamente, pero se puede hacer un seguimiento ambulatorio.
y un 10-15% más o menos están tan enfermos o no pueden comer o están tan débiles que requieren internación y un cuidado especial intensivo, que es donde básicamente apuntamos nosotros. Nosotros lo que hacemos en el terreno es el tratamiento de los dos tipos, ambulatorio y en internación, desnutrido grave. En muchos casos nos llegan directamente como motivo de consulta desnutrición, pero otros casos los podemos detectar más temprano porque vienen por otro motivo de consulta y al ingresar a la institución lo que hacemos es un screening o tamizaje para ver si hay desnutrición. Por ejemplo, una madre que viene con un niño consultando por fiebre, quizás no se lo ve groseramente desnutrido, pero al ingresar a nuestro hospital se le hace medición del perímetro braquial, se lo pesa, se le mide la talla y en base a eso, a esas mediciones, se ve que tiene un grado de desnutrición. Entonces, en esos casos tratamos lo que viene a consultar el familiar y lo llevamos a lo que es el programa de desnutrición, que probablemente sea ambulatorio. Si no está lo suficientemente grave como para internarse, se hará en forma ambulatoria. Datos de la Organización Panamericana de la Salud confirmaron que en Argentina se consumen 185 kilos de comida y bebidas ultraprocesadas al año por persona, tasa que en la región solo es superada por Chile y México con alrededor de 200 kilos. No hay salvaciones individuales. Todo ronda alrededor de políticas públicas que es urgente y necesario tomar, a partir de algunas que aparentemente son mínimas. Por ejemplo, garantizar el acceso al agua segura. El 60% aproximadamente, según estudio de las nutricionistas, de las escuelas públicas no tienen bebederos, con lo cual los chicos van a los kioscos a consumir las gaseosas con el exceso de azúcar que eso presupone. Hay que considerar que somos el primer país en el mundo en el consumo de gaseosas por habitante y segundo en el consumo de galletitas, es el otro tema. Entre políticas públicas, entonces, el primer lugar decimos garantizar el acceso al agua segura. Pero además, los entornos saludables alrededor de las escuelas. Hablamos de escuelas libres de publicidad, vinculada al tema de la alimentación. Escuelas donde en su entorno, en los alrededores de la escuela, no se produzca o no se estimule la venta de comida chatarra, también. Y el otro problema que es urgente regular, pero es urgente regular, es el tema de la publicidad. Hay estudios que demuestran que el 60 o el 70% de la publicidad en los medios de difusión está orientada a la venta de comidas no saludables y orientada hacia los niños más pequeños, considerados como consumidores y consumidores futuros y no como ciudadanos plenos. Las políticas públicas en nuestro país en relación a la malnutrición son muy escasas. Y en realidad, para generar una política pública, deberíamos tener estadísticas y datos, información consolidada para saber por dónde establecemos estas políticas que impacten directamente en niños y niñas. Entonces, esto hace que tengamos una gran deuda en lo referido al derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación estará garantizado cuando niños y niñas puedan tener todos los nutrientes necesarios y acceder a aquellos alimentos que no generan obesidad. El derecho a la alimentación en un país como Argentina va a estar cubierto obviamente cuando dejemos de tener tantos niños y niñas en situación de pobreza que están siendo vulnerados día a día por la falta o la imposibilidad de esas mamás y de esos papás de brindarle una alimentación adecuada. Desde Aldeas Infantiles trabajamos por el cumplimiento del derecho a la alimentación y desde nuestros programas trabajamos justamente brindando talleres a las mamás, generalmente porque son quienes se ocupan de esta temática, y también a las cuidadoras y cuidadores, los referentes de estos niños,
para que puedan lograr, con un mismo presupuesto, realizar una alimentación balanceada, equilibrada y que realmente los nutrientes que esta alimentación tiene sean los que efectivamente los niños necesitan. En los espacios de cuidado diario, donde los niños concurren todos los días, estamos viendo cada vez más que la alimentación que reciben, desayuno, almuerzo y merienda, es la única alimentación que los niños reciben durante el día. Y lo mismo pasa en los colegios. En nuestro país cada vez hay más comedores, más merenderos, más copa de leche, más colegios que brindan la alimentación y esto termina siendo la única comida fuerte y nutritiva que reciben los niños. Para poder meternos en este tema, para poder alcanzar una buena alimentación de los niños, en aldeas infantiles contamos con profesionales que arman dietas equilibradas, que no solamente le enseñan a las mamás a realizar una comida equilibrada, sino que también influyen permanentemente en la alimentación de los niños, poniéndole al alimento una cara más bonita. Es difícil que el niño consuma vegetales. Bueno, hay que trabajar en esto para que efectivamente consuma vegetales. No es tan fácil como hervir un brócoli. Digo, hacer un arbolito de brócoli, me decía el otro día una nutricionista, hacer un arbolito de brócoli es todo un arte que para el niño lo relaciona con otra cosa, con el juego, y efectivamente, finalmente termina logrando el objetivo, que es alimentarse como corresponde. Y muchas veces hay comidas que no demandan de mucho dinero, pero es difícil pensarla en sí mismo. Entonces, en los talleres que realizamos de nutrición, lo que concretamente hablamos es, con el presupuesto que esa familia tiene, realizar una alimentación muchísimo más balanceada para los niños y las niñas. Yo estoy trabajando un poco, ayudando algunas cosas en Loma y estamos promoviendo las huertas escolares a partir de los jardines de infantes, es decir, que los niños trabajen con la semilla, que los niños planten y que los niños vean que esa semillita y esa planta crece con él en la medida en que se alimenta y recibe los cuidados que él mismo también necesita. Es decir, el tema de la educación es fundamental, valorar el alimento como el instrumento fundamental para una vida plena y no como una mercancía. Las vitaminas están en los alimentos de consumo habitual. Cuanto más variada, cuanto más colorida es la alimentación, más sana y más adecuada va a resultar. En cualquier ámbito, la nutrición sabemos todos que es algo fundamental, tanto para el crecimiento como para el desarrollo, sobre todo en las edades más vulnerables, que es los menores de 5 años. Es allí donde la nutrición cobra una relevancia mucho más importante, si bien es importante en todas las edades, pero fundamentalmente en menores de quizás 5 años. También embarazadas, es otro grupo de riesgo carencial, digamos, pero donde enfocamos la atención habitualmente es en menores de 5 años. La alimentación idealmente tiene que ser variada, completa, que incluya todos los grupos de alimentos, sean carnes, legumbres, verduras, un poco de lácteos, todos en el porcentaje adecuado y siempre respetando las pautas culturales del entorno, porque una cosa es la alimentación para nosotros en nuestro país, otra cosa es para los habitantes de Sierra Leone. Siempre hay que adaptarlo o pensar en nutrición ideal basándose en el entorno y en las prácticas culturales del lugar. Y bueno, sí, es un derecho fundamental que si no se garantiza trae consecuencias que son clarísimas, desde la desnutrición aguda, que puede traer enfermedades asociadas, complicaciones más importantes, como la desnutrición también moderado o leve, que trae consecuencias más a largo plazo, pero trae consecuencias, bajo rendimiento escolar, dificultades en la interacción con otros niños. Es un derecho fundamental, garantizarlo es todo un tema, es un problema porque las causas de la carencia son múltiples, entonces no hay una solución, porque no hay solamente una causa. El problema es uno, pero las causas son múltiples, entonces son muchos actores los que tienen que intervenir para tratar la problemática, pero sí, desde ya es básico.